Este video está representado por Jordana Marcela Torres Pertús, Eduardo Andrés Linares Guerra, Daniela de Jesús Santana Escorcia y Eduardo Liñán Acevedo, estudiantes de Medicina de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, tercer semestre, en el cual estaremos hablando de microscopía electrónica, acerca un poco de su historia, del funcionamiento del microscopio electrónico, de las partes del microscopio, de su método de uso y de algunos tipos de microscopios electrónicos que existen. Ahora yo les vengo a hablar sobre la historia del microscopio electrónico. El microscopio electrónico es un invento del siglo XX que fue posible gracias a los avances en el campo de la física de las partículas. Uno de los avances importantes fue el descubrimiento de la naturaleza ondulatoria del electrón por parte de Louis Victor de Broglie. Esto le valió el premio Nobel en 1929. Los ingenieros alemanes Ernst Ruska y Max Knoll se dieron cuenta de que estos conocimientos justificaban la viabilidad del microscopio electrónico. Enseguida se pusieron a construir el primer prototipo con la intención de alcanzar aumentos a un nivel sin precedentes. En 1931 presentaron su primer prototipo funcional. Esto demostró que era posible construir un microscopio electrónico. No obstante, el aumento obtenido con este primer prototipo estaba lejos del que se podía obtener con un microscopio convencional. Mientras que un microscopio óptico puede alcanzar aumentos cerca de 1500 objetivos, este primer prototipo solo alcanzaba los 400 objetivos. A finales de los años 30, Manfred empezó a desarrollar un tipo de microscopio electrónico, el microscopio electrónico de barrido. En este microscopio los electrones no atraviesan la muestra, sino que son parcialmente reflejados. Con los procedimientos adecuados resulta posible también reconstruir la imagen de la muestra. El microscopio electrónico resultó de ser de gran utilidad una vez alcanzó la madurez tecnológica. Ernst Ruska recibió en 1989 el Premio Nobel de Física por sus aportaciones en este campo. También en el año 2010, el Centro de Investigación Jülich de Alemania empezó a construir el microscopio electrónico más potente del mundo. Su construcción costó alrededor de 15 millones de euros y duró casi 2 años. Bueno, ahora hablaremos sobre lo que es en sí el microscopio electrónico. Este es un instrumento de gran utilidad en la investigación científica, gracias a su gran poder de aumento. Mediante este tipo de microscopio es posible aumentar imágenes de muestra hasta niveles muy superiores a los del microscopio óptico. Funcionamiento del microscopio electrónico. Bueno, el principio de funcionamiento de un microscopio electrónico se basa en utilizar electrones en lugar de luz visible. La longitud de onda con la que se mueve un electrón es inversamente proporcional a su velocidad, lo cual significa que si los electrones son acelerados a altas velocidades, pueden obtener longitudes de ondas muy cortas. Para entender más esto, hablaré sobre la longitud de onda. Bueno, la longitud de onda se refiere a la distancia entre dos ciclos consecutivos. En el caso de la luz visible, cada onda de un determinado color tiene una longitud de onda específica. Este concepto es importante en el campo de la microscopía óptica porque está relacionado con el máximo aumento que puede alcanzarse. Ahora, parte del microscopio electrónico. La parte principal de un microscopio electrónico incluyen aquellos elementos utilizados para generar electrones y dirigirlos hacia la muestra. Esto incluye lo que vendrá siendo la fuente de electrones, que será el equivalente a la fuente de luz en un microscopio óptico. En este caso es necesario disponer de un emisor de electrones. En general se suele utilizar un filamento de tungsteno, lo cual este filamento es calentado de modo que la energía de sus átomos y electrones aumentan. A partir de un cierto nivel energético de los electrones, estos poseen suficiente energía para escapar de sus átomos y estos electrones libres son a continuación dirigidos hacia la muestra. Los lentes electromagnéticos. Los microscopios ópticos utilizan lentes convergentes y divergentes para desviar los rayos de luz y aumentar así la imagen de la muestra. Este mismo procedimiento no puede ser aplicado para desviar la trayectoria de los electrones, ya que en lugar de utilizar lentes de vidrio, los microscopios electrónicos utilizan lentes electromagnéticos.
Estos lentes lo que hacen es que generan campos eléctricos y magnéticos, de modo que su interacción con los electrones hace que su trayectoria divergen o convergen en un punto. Ahora la cámara de vacío. Este procedimiento expuesto anteriormente debería llevarse a cabo dentro de una cámara de vacío. De lo contrario, los electrones interactuarían con la molécula del aire y no sería posible determinar sus trayectorias adecuadamente. La muestra que se observa debe colocarse también dentro de la cámara de vacío. Este es uno de los motivos por el cual no es posible observar muestras vivas con un microscopio electrónico. Ahora, el detector o pantalla fluorescente. Una vez los electrones han impactado contra la muestra, es necesario medir algún tipo de información para poder reconstruir la imagen de la muestra. Una opción consiste en utilizar una pantalla fluorescente, ya que esta pantalla reacciona de modo distinto según cuál sea el número de electrones que impactan en ella. De este modo es posible detectar las zonas donde impactan más o menos los electrones y deducir así la imagen de la muestra. También existen otras alternativas a la pantalla fluorescente, por ejemplo pueden ser los sensores CD. Entonces, a continuación, la información capturada por esta pantalla es transmitida a un ordenador que puede asignar colores artificiales a la imagen obtenida. Bueno, tenemos que hay diferentes tipos de microscopios electrónicos, cada uno de ellos cumplen diferentes funciones. Está el microscopio de transmisión, o en siglas TEM, el microscopio electrónico de exploración, o en siglas CEM, y el microscopio electrónico de reflexión, o en siglas REM. Bueno, voy a empezar explicando un poco sobre el microscopio electrónico de transmisión, que es el tipo original de microscopio electrónico, y lo que va a hacer es que este funciona ordenando un haz electrónico de alto voltaje hacia un espécimen, y luego de esto pasa a iluminarlo y crea una imagen de la muestra. Bueno, también tenemos el microscopio electrónico de exploración. Este utiliza una técnica conocida como exploración de retículo para producir las imágenes magnificadas del espécimen. Lo que va a hacer es que va a dirigir un haz eléctrico enfocado a través del área rectangular del espécimen y pierde energía mientras que pasa a través. La energía se va a convertir en otras formas de la energía, tales como calor, luz, electrones secundarios y electrones retroreflejados, y esta información se puede traducir para ver la topografía y la composición del espécimen. Como podemos ver, aquí tenemos una imagen. Esta imagen es una muestra de glóbulos rojos tomados usando un microscopio electrónico para la exploración. La resolución de los microscopios electrónicos de la exploración se caracteriza porque tiende a ser más pobre que lo que logramos con un microscopio electrónico de transmisión. Sin embargo, es beneficioso porque va a utilizar los procesos superficiales y puede, por lo tanto, crear imágenes de muestras grandes, a varios centímetros de tamaño, y tiene una mayor profundidad en el campo. Como secuencia, las imágenes del microscopio de SEM pueden ser buenas representaciones de forma real del espécimen. Bueno, y ya por último tenemos el microscopio electrónico de la reflexión, o en siglas REM, que es el microscopio electrónico de la reflexión, y este implicar que la detección de un haz de electrones elásticos dispersos se va a reflejar lejos del espécimen, y se está examinando que las técnicas de alta energía de la espectroscopia, de la difracción de electrón, de la reflexión y de la baja de la reflexión son de uso frecuente de este tipo de microscopía. Modo de empleo del microscopio. Bueno, como primer paso vamos a conectar nuestro microscopio a la electricidad. Luego de esto, mediante el revólver del microscopio, vamos a colocar el objetivo en menor
el menor aumento, ya que debemos tener en cuenta que al momento de analizar una muestra se empieza con el aumento mínimo y gradualmente esto se va a ir aumentando. Vamos a encender la luz para tener una mejor visualización de la muestra. Vamos a colocar el portaobjeto con la muestra en el centro de la platina. Vamos a cubrirla con el cubreobjeto para evitar de que la muestra se contamine. Y vamos a ajustar el tornillo macrométrico para acercar la platina al objeto. Vamos a intentar acercar la muestra al objeto tanto como sea posible y evitando que lleguen a tocarse, porque esto podría dañar nuestra muestra. Mirando por el ocular vamos a ir ajustando el condensador y el diafragma para maximizar la cantidad de luz que llega a la muestra. Vamos a ajustar nuevamente el tornillo macrométrico para aumentar la distancia entre la muestra y el objeto. Mientras miramos por el ocular, se mueve suavemente el tornillo hasta detectar el punto en que la imagen se enfoca de la mejor manera. Vamos a ajustar el tornillo micrométrico para mejorar el enfoque de la imagen y obtener una buena observación de manera nítida. Una vez que ya tengamos la imagen enfocada de la muestra, a través del ocular vamos a ir observando y moviendo cuidadosamente el portaobjeto para detallar la muestra. También debemos intentar ir cuadrando cuánta nitidez, la luz, del condensador o el diafragma, para así obtener el análisis que deseamos. A partir de ya todos estos puntos que hemos pasado, debemos tener en cuenta que también el aumento se va a ir aumentando gradualmente, como ya lo había dicho, y luego colocarlo, ya finalizada la observación de la muestra, colocarlo otra vez en el mínimo de aumento. A continuación, les mostraremos algunos ejemplos de muestras histológicas de microscopio electrónico. Tenemos que existen dos tipos de microscopio electrónicos, que uno es de transmisión y el otro es de barrido. Como primeramente tenemos que los microscopios de transmisión usan una técnica de microscopía que es muy útil para visualizar los detalles internos de una muestra. A nivel conceptual, esta técnica es similar a realizar una radiografía de la muestra. En la siguiente imagen observamos un leucocito observado con un microscopio electrónico de transmisión. Como segundo, tenemos un microscopio de barrido, que usa una técnica de microscopía que es muy útil para observar los detalles de la superficie de los microorganismos. En las dos siguientes imágenes que observamos, que son obtenidas de un microscopio electrónico de barrido, muestran el interior del canal central de una médula espinal, del lámprea, en la cual podemos observar numerosos cilios y pequeñas microvellosidades de los dominios apicales de las células que forman paredes de dicho canal. En conclusión, utilizamos el microscopio electrónico cuando se quiere observar estructuras celulares que están por debajo del límite de resolución del microscopio óptico, como en algunos casos cuando queremos observar orgánulos, membranas, estructuras citosólicas, virus, entre otros, ya que es un tipo de microscopio con una capacidad de aumento muy superior a la del microscopio óptico, y su principio de funcionamiento se basa en utilizar electrones en lugar de luz para obtener una imagen de la muestra. Muchas gracias.